Voy a repetir una vez más la cita para aquellos que escuchen la meditación grabada. Dice de la siguiente manera, es Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, ya la semana pasada estudiábamos estos pasajes en donde hablábamos de los dones de Cristo para la iglesia, dones que Cristo compró para nosotros con su propia sangre. De hecho, antes en los versículos anteriores leíamos que el apóstol Pablo dice que descendió a lo más profundo de la tierra y entonces fue ascendido hasta lo más alto en el cielo, teniendo un nombre que es sobre todo nombre, y en ese momento entonces ganó para la iglesia dones. Esos dones, a pesar de que muchas veces hemos interpretado que se refiere a los dones espirituales, no es exactamente de lo que este versículo habla, lo cual también es cierto. Cuando Cristo compró para nosotros la vida eterna, también nos dio a cada uno un don según nos corresponda para hacerlo en la iglesia. Pero de los dones que está hablando Pablo aquí son los dones expresados en personas. Es a lo que Pablo está refiriéndose. Por eso los expresa diciendo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones que Cristo compró para la iglesia. El pastor Miguel Núñez los llama los dones hombre, ¿no? Y quiero hacer énfasis en que esto no significa que la persona sea especial, o no significa que la persona sea llamada por tener algo especial, sino que es un don de Cristo. ¿Sí? Es decir, lo especial es Cristo en la persona, es el don de Cristo en la persona, no es la persona. Eso yo decía la semana pasada, refiriéndome a que no debemos de edificar a una persona, ni una persona se llega a convertir en lo más cercano a Cristo, ni lo más cercano a Dios, ni el profeta de Dios, ni la persona con toda la autoridad para hacer lo que Él quiera hacer o hablar lo que quiera hablar. El don es de Cristo. ¿Sí? Entonces, mientras esa persona ejerza ese ministerio en la iglesia y lo haga para servir a Cristo, es un don de Cristo. Pero en el momento en el que una persona abusa de esa capacidad o en el que una persona se escapa de la legalidad de la Biblia o se escapa de la autoridad de la iglesia, entonces no es un don de Cristo. Es importante que entendamos eso. Pero no me quiero desviar esta vez del tema, ¿sí? Voy a irme al tema. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice que existen los apóstoles, profetas, evangelistas, mismos que ya hablamos la semana pasada, en donde hicimos énfasis en que el apostolado y los profetas ya no es algo que está vigente. Es un don que sirvió en su tiempo, en el tiempo en el que la Biblia era escrita, y después de ese tiempo cesó ese don, ¿sí? Ahora nosotros podemos ver los evangelistas y los pastores y maestros, dones que aún están vigentes. Pero la cualidad de la que quisiera hablar es con el fin con el que Cristo da los dones a la iglesia. Y eso lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, que los dones que Cristo compró a la iglesia, estos dones hombre o estos dones personas, no son para que ellos hagan todo en la iglesia. Ahí en ese versículo se expresa claramente lo que ellos tienen que hacer en la iglesia: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense que no dice que ellos tienen que ser los ministros que operan los ministerios. Dice que ellos los perfeccionan para ellos hacer los ministerios. Es decir, que en una iglesia, hermanos, los ocupados de predicar a otros esencialmente el evangelio no son los pastores, aunque también ellos tienen que hacerlo. Es decir, que los que tienen que llevar el evangelio a sus casas no son los pastores, no esencialmente. Los que tienen que predicarle a los vecinos de ustedes no son los pastores ni los ministros. Los que tienen que
digámoslo, dar consejería, los que tienen que hacer los ministerios de la iglesia, como el aseo, el contar el dinero, cómo llevar el evangelio a otras partes o a otros poblados, infinidad de ministerios que puede haber en la iglesia. No nos dice que los pastores y los ministros tienen que hacerlos, nos dice que tienen que enseñarle a los demás cómo hacerlos. ¿Sí me siguen con eso? Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el compromiso que tiene un pastor, el compromiso que tiene un maestro, el que tiene un predicador, el que tiene un ministro, el que tiene un anciano, un obispo. Ya hablamos de que son sinónimos de la misma actividad. El compromiso que ellos tienen con el Señor no es el hacer todo ellos, es el enseñarle a los discípulos, es enseñarle a la grey cómo hacerlos ellos. Es decirle a los demás hermanos cómo tienen que trabajar en la iglesia. Es motivarlos a prepararse, a estudiar la palabra, prepararse a poder predicarle a otros, a ser comprometidos en su trabajo. Ya hablábamos el jueves de que también en el trabajo uno sirve a Dios. Es el compromiso del ministro, perfeccionar a los santos, no hacer lo que a los santos les corresponde hacer. Yo creo que esa es gran parte, hermanos, de la problemática de la iglesia de mucho tiempo para acá. La idea de que la iglesia se trata de un grupo de personas a las cuales les llamamos los servidores o a las cuales les llamamos los ministros. Ellos tienen que hacer todo. Ellos tienen que ocuparse de todo en la iglesia y yo solo voy a ir a recibir. ¿Les suena de algo ese concepto? A lo mejor no es algo que constantemente digamos, no es algo que se dice de viva voz, pero es un concepto bien arraigado en la cultura. Y ya no hablo solamente de nuestra iglesia o de una iglesia de la que procedamos, sino me refiero a la religión. Por el simple concepto de religión se cree que las personas tienen que asistir a un lugar en donde todos los demás hacen para ellos, en el que mientras yo menos me involucre, en el que yo menos me relacione, está bien, porque Dios escogió a un grupo de personas para que hagan esas cosas. No todos, un grupo de personas, y casi siempre yo no pertenezco a ese grupo. Entonces tenemos en las iglesias cientos de miembros, pero solo unos pocos sirven. Miles, ¿no? Hay iglesias de miles de miembros, pero siempre solo sirven algunos cuantos. Y en las iglesias pequeñas pasa de la misma manera. Puede haber 50, 60, 80, 10, 20, 15 miembros, pero 2 o 3 son los que sirven. Y el apóstol Pablo no nos enseña a hacer tal cosa. La iglesia primitiva no funcionaba así, sino que el apóstol dice que los santos, estos dones que los dones personas o estos dones que Dios le dio a la iglesia funcionan para perfeccionar a los santos, prepararlos para la obra. Es tanto un compromiso para un ministro como una obligación para el que lo escucha. Pues el ministro tiene que saber que no tiene él que abrazar, que agarrar todo lo que la iglesia tiene que hacer. No es su responsabilidad hacer eso. Él tiene que decirle a los hermanos, prepararlos, alistarlos para que ellos trabajen por la iglesia, para que ellos salgan y extiendan el reino de Dios sobre la tierra. Ese es su compromiso. Pero también para el que lo escucha, su compromiso es hacerlo. Es decir, ambas partes están erradas. Porque más bien en la actualidad los pastores quieren hacer todo. Los pastores quieren predicar, los pastores quieren aconsejar, los pastores quieren limpiar, los pastores quieren contar, los pastores quieren cantar, los pastores quieren ir de misioneros, los pastores quieren ir a visitar a los enfermos, los pastores quieren hacer los servicios de oración y los pastores hacen todo. Y entonces ellos abrazan todo y la iglesia no puede prosperar así, porque no son buenos para todo. Y peor que no son buenos para todo, dice un dicho muy mexicano que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Pero por el otro lado, hermanos, también como parte de una iglesia o como asistentes a una iglesia, nosotros hemos adquirido una comodidad de creer que nosotros no tenemos que servir a nada, que no tenemos que hacer nada, pues para eso hay quien Dios escogió.
Y tal vez, hermanos, lo más revelador de estos pasajes es que Dios nos escogió a todos para servir. Entonces todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido escogidos para hacer algo. ¿Para qué cosa, hermanos? Pues es obligación de todos nosotros preguntárselo a Dios. Es una pregunta válida hacérsela a Dios. Señor, ¿por qué me has llamado? Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y para aquellos que lo han estado preguntando y sienten alguna incomodidad o ven alguna necesidad en la iglesia, bueno, ahí está su respuesta. Decía una vez, escuché al pastor Sugel decir que un don que tiene una persona que no lo emplea se convierte en un crítico audaz de la iglesia. ¿Les ha tocado algo así? El hermano que dice: es que yo veo que la iglesia no le da de comer a los pobres. ¿Cómo es posible que esta iglesia, recaudando tanto, no alimente a los pobres? Pero ahí están gastando en esto, ahí están gastando en lo otro. ¿Y los pobres cuándo? Pues es una persona a la que Dios le dio el don de ver ese tipo de necesidades. Pero en lugar de ponerlo por obra, en lugar de mancharse las botas y las manos con la obra, prefiere adjudicarle esa responsabilidad a alguien más, porque Dios no me escogió a mí para hacer eso. Pero cuando los cristianos entienden que han sido llamados para servir, no han sido llamados para acumular conocimiento. No está mal querer acumular conocimiento, pero no es nuestra vocación esa. No está mal, hermanos, querer ser exitosos en lo profesional. No está mal querer viajar. No está mal tener un hobby. No está mal recrearse o hacer deporte, pero no fuimos llamados a eso. Y si no empezamos a hacer para lo que fuimos llamados, entonces muy pronto, hermanos, vamos a encontrarnos frustrados, ansiosos, estancados en la vida espiritual, porque hay una gran parte de nuestra vida que se trata de servir. Y si no servimos, entonces ¿qué hacemos? Decíamos el jueves en el estudio que uno de los grandes problemas de la humanidad es en el momento en el que no se sienten útiles. Y decíamos este versículo que es popular entre nosotros, que el que no trabaje, no coma. Porque el hombre tiene que trabajar, y más aún cuando se trata, hermanos, del ministerio, de la iglesia, tienen que trabajar. Ahora, eso no significa que va a haber entre nosotros que 20 predicadores, ¿no? 20 pastores. Hay 20 miembros, pues 20 van a ser pastores. No, hermanos, hay multitud de cosas que ustedes pueden hacer. En el mismo lugar en el que trabajan, hay obra en el ministerio. Con sus vecinos hay obra ministerial. Con su familia hay una obra ministerial. Pero tenemos que entender que estamos llamados a hacerla. Y mi trabajo, hermanos, como el trabajo de nuestro hermano Ismael, como el de nuestro hermano Félix, como el de mi papá también, que nos han ayudado como ministros, como expositores de temas, como mi mamá también, es prepararlos para que puedan efectuar esos ministerios, darles la doctrina, enseñarles lo que dice la palabra, ayudarlos a que la puedan estudiar, ayudarlos a aprender a orar, pero nosotros no podemos hacerlo por ustedes. Y viceversa, porque yo también soy miembro, yo también recibo palabra. Pero si solo asisto y escucho la predicación, pero a mí nada me hace, pero no modifico la forma en la que vivo, pero no agarro mi responsabilidad, pero no estoy dispuesto a servir, entonces no importa qué tan bien se prepare un tema, no importa qué tan expuesta esté la palabra y no importa cuántas horas le dedicó el hermano a prepararla, si yo no estoy dispuesto a escucharla, entonces de nada sirve. Por eso cuando oro me gusta decir esa frase en mi oración: Señor, que cada uno agarre lo que le corresponde. Que a lo mejor mientras yo hablo de esto hay un hermano que dice: yo sí sirvo. Se lo está diciendo a los otros, ¿no? A los que no vienen, a los que no sirven, a los que no van al estudio. Pero es para todos. Es decir, que cuando nosotros escuchamos un tema, algo de eso es mío. Y me lo tengo que estar preguntando: Señor, ¿qué de esto es para mí? Y una vez que identifico qué es para mí, entonces mi compromiso es ir y hacerlo. Porque el hermano que predica no lo va a hacer por mí, no se puede. Yo lo he dicho en otras ocasiones,
que yo no soy bueno para hacer muchas cosas y que esta iglesia tiene necesidad y que cosas que yo no veo, que cosas que Paco no ve, cosas que los hermanos tampoco pueden ver y cosas que ustedes sí ven. Pero como no están dispuestos a hacerlas, entonces no van a suceder. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que ahí nos deja bien claro el apóstol que edificar la iglesia no se trata solo de los ministros, pues ellos perfeccionan a los santos para que hagan las obras del ministerio, y eso redunda en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada que uno abraza su responsabilidad cristiana y empieza a servir en la iglesia, empieza a servir en su trabajo, empieza a servir en su casa, entonces está edificando el cuerpo de Cristo. Edificamos todos juntos. No soy el albañil y el arquitecto y el ingeniero industrial, ¿no? O el diseñador de interiores. No puedo ser todo eso. Con trabajos uno puede poner un granito. Pero se trata de que todos juntos lo hagamos. Y yo creo que esa es una visión más hermosa que la iglesia que depende de una sola persona. Porque después, ¿cuántas veces no han escuchado algo así? Después el pastor comete un error o el pastor fallece, el Señor lo llama a su presencia. ¿Y qué pasa con las iglesias? O se dividen, o se separan, o ya no se reúnen, porque todo lo hacía el pastor. Todo lo hacía el ministro, todo lo hacían los maestros. El grupo de servidores, no, ya se fue, ya envejeció, ya no puede, entonces ya nadie lo hace. Pero si nosotros todos entendemos que tenemos un llamado a trabajar, entonces todos, hermanos, edificamos juntos la iglesia. Hay quienes enseñan, hay quienes administran esa función de impartir el conocimiento, pero depende de los que lo tienen también ejercerlo. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el apóstol Pablo que cuando todos nosotros hacemos eso y edificamos la iglesia juntos, traemos el reino de Cristo más cerca, extendemos sus barreras, entonces dice que llegamos o crecemos hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Cuando nosotros ejercemos nuestros dones, cuando nosotros traemos nuestros talentos al servicio de Cristo, servimos a nuestra iglesia, trabajamos en unanimidad, entonces comenzamos como iglesia a crecer en Cristo, en el conocimiento, en la unidad, en el servicio, en la capacidad, en el alcance. En todas esas cosas, hermanos, vamos a comenzar a crecer si estamos dispuestos a trabajar juntos. Si no lo hacemos, hermanos, aquí llegamos. Y aquí llegamos y ahí nos quedamos. Porque para dar los siguientes pasos, tenemos que trabajar todos juntos. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Pues fíjense que la instrucción que da Pablo es para una iglesia. De hecho, Pablo está hablando de una iglesia. Es decir, que uno no puede efectuar sus dones, uno no puede hacer obra ministerial si no lo hace en el contexto de ser miembro y parte de una iglesia. No sé, hermanos, cuántas veces voy a tener que repetirme en ese sentido, pero yo creo que hasta que me muera ese va a ser el tema de las predicaciones. La iglesia es el órgano que Dios le dio a los cristianos. No es algo optativo, no es una opción. No es un paquete que puedes o no contratar. Eso es parte de ser cristiano. Ser miembro de una iglesia, servir en tu iglesia, formar parte de ser un miembro activo en una iglesia, es la vida cristiana. No hay fuera de eso. Ningún apóstol habla de la vida cristiana sin iglesia. Hablan de la vida cristiana en la iglesia. Fíjense que Pablo dice que se perfecciona la iglesia
cuando unos y otros trabajan en conjunto y se edifican como un edificio bien construido, cuando lo hacen como iglesia. No dice Pablo, pero miren, va a haber algunos de ustedes que como que eso de la iglesia no es su concepto, traen otras ideas, pero Dios está ok, ustedes estudien ahí en su casa, sirvan como ustedes quieran, usen sus dones como ustedes quieran, y Dios los va a bendecir ahí en su casa y los va a edificar. Eso no dice. Dice que Dios da esa bendición en la iglesia. Es decir, que si yo solamente vivo la vida cristiana, entre muchas comillas, solo, entonces, hermano, no vas a seguir creciendo. Te vas a quedar estancado como un infante que nunca pudo alimentarse, que nunca pudo nutrirse y por eso su cuerpo nunca creció. Porque la nutrición, hermanos, el crecimiento, la edificación se da en la iglesia. Oye, hermano, pero entonces cuando no estoy en la iglesia, cuando no estoy el domingo con los hermanos, ¿no hay edificación? No, sí la hay, pero ahí en tu casa eres miembro de la iglesia. No porque firmaste un papel, sino porque tu corazón y tu compromiso está con la iglesia. Y cuando estás en el trabajo, tú sabes que eres parte de la iglesia de Cristo, que tú sirves ahí. Y entonces vas y haces lo que hagas, tu trabajo, o estás de vacaciones, o estás con tu familia, o estás en una fiesta, y tú te sabes miembro de una iglesia. Y no porque le dé el énfasis a la iglesia como tal, o a esta iglesia, sino me refiero a la iglesia de Cristo, la universal, la invisible. Somos parte de esa iglesia, pero obviamente se expresa físicamente en un lugar como este. Aquí es donde damos evidencias de que formamos parte de la otra iglesia, de la iglesia invisible, de la iglesia eterna de Cristo. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un punto importante aquí, hermanos, y es que el apóstol Pablo dice que como ministro o como predicador o como pastor maestro o como obispo, el trabajo de nosotros es predicarle a los demás el evangelio, la doctrina, enseñarlos, alistarlos, perfeccionarlos, para que crezcamos juntos, pero también para evitar ser como niños fluctuantes que son llevados por cualquier doctrina que se presenta. Porque, hermanos, parece que no nos advirtieron en multitud de veces que en el mundo hay muchos falsos maestros. No se nos especifica de uno, sino que los apóstoles sabían que desde que empezó el evangelio, desde que la iglesia fue inaugurada, entonces comenzaron a surgir en todos lados falsos maestros. ¿Y sabe cuál es lo terrorífico de la mentira? ¿Qué es lo terrorífico del engaño? O de los falsos maestros, mejor dicho, que parecen reales. Eso es lo terrorífico, hermanos, porque la mentira más mala es la obvia. Y más bien nosotros vemos buenos mentirosos porque se parecen mucho a la verdad. Y continuamente el Señor Jesús y los apóstoles advirtieron acerca de eso. Pero parece que a veces a nosotros nadie nos advirtió. Porque han salido por todas partes falsos maestros y más bien ha habido mares de personas que se han dirigido hacia esas corrientes o que se han creído las mentiras y que practican otro tipo de cristianismo, no el bíblico, no lo que el Señor Jesús nos dijo, sino algo que alguien dice, basado en quién sabe qué. Pero vamos a ver algunos pasajes para que vean que no es exageración. Vamos a ir a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 7:15. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús desde aquí advertía que ya habían salido falsos profetas y que ellos iban a engañar a muchos, pero que por sus frutos nosotros íbamos a conocer si eran verdaderos o no. Hasta aquí estamos bien. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo se distingue el buen fruto? ¿Cómo se distingue el buen fruto del mal fruto? Si ustedes toman una manzana y ponen una manzana verde, así jugosa, rica, ¿no? Recién cortada, trae ahí su etiquetita de que ha estado cuidada, ¿no? De que han cuidado los procesos hasta llegar incluso ya desinfectada y dice ya listo para comer, ¿no? Y del otro lado pongo una manzana putrefacta, echada a perder, ya huele a alcohol, ¿no? Ya hay gusanos que le están saliendo, ya se ve mal, incluso ya ha cambiado de color, ya no es verde, ya es más bien amarillo, con hongo. Pues a simple vista se nota que está mal. A simple vista uno se da cuenta de que eso no es comestible, de que no nos va a hacer bien. Pero los falsos maestros no se ven así. Dice aquí el Señor Jesús que ellos se visten de ovejas. Es decir, que a la simple vista parece bueno. ¿Alguna vez han mordido una manzana y por dentro sale el gusanito? ¿Nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que uno hasta escupe, ¿no? El bocado y dice, ay, guácala, ¿no? Por fuera se veía buenísima, pero por dentro ya estaba llena de gusanos. Pues es que más bien es así. Uno tiene que tener cuidado. Y a eso quería yo llegar la semana pasada cuando hablaba del que no las personas que están enfrente de una iglesia, o no los que son ministros o pastores o obispos o ancianos o presbíteros, cualquiera que sea el nombre que la iglesia le dé, eso no debe de hacernos a nosotros creer absolutamente todo lo que dicen. Ellos tienen el trabajo de enseñarnos en la palabra y nosotros tenemos el compromiso de revisarlo contra la escritura, de creer nosotros en la palabra de Dios, investigar en ella, estudiar, profundizar y sopesar lo que nos enseñan. Entonces, cuando un ministro es un buen ministro, le enseña a su grey a estudiar la palabra, a aprender en ella, a crecer en conocimiento, les enseña doctrina, afilan las espadas, se ponen los escudos, se ponen los cascos, ponen las corazas sobre los pechos, las armaduras, y están vestidos y salen entonces al mundo y pueden enfrentarse al mundo porque están preparados. Esa es la intención de que ellos enseñen eso. Pero dice la palabra que si nosotros no atendemos, entonces más bien somos como niños fluctuantes. ¿A qué se refiere la palabra fluctuante? Pues que no está estable, que no está fijado sobre algo, y como no está fijado en la palabra, como no se ha abrazado de la palabra, entonces está a merced de las personas que se visten como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces buscando a quien comerse. Veamos otros versículos. Ahí mismo en Mateo 24:11. Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí nos dice el Señor Jesús que muchos falsos profetas van a estar en medio de nosotros y ellos van a engañar a muchos. Y dice que por haberse multiplicado esa maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, su compromiso con la palabra, su espiritualidad, su servicio, sus dones van a enfriarse por no tener cuidado y seguir las corrientes de falsos maestros. Fíjense otra vez, ¿no? En el versículo anterior nos dice que hay lobos vestidos de ovejas y que están buscando a quien devorar, y aquí nos dice que ellos van a alcanzar a muchos. Y no, la preocupación aquí no es que alcancen a las personas del mundo.
Las personas del mundo ya están ganadas. Satanás no tiene que retener a esos ya los tiene. Él no hace o no manipula y no crea grandes planes conspiranoicos, ¿no? Para poder alcanzar a las personas que están yéndose a emborrachar o que están participando de pláticas obscenas o que están ejerciendo mentiras, robos, secuestros, drogas, cualquiera de esas cosas. Satanás ya tiene a esas personas. Entonces, a los que está buscando engañar, a los que está buscando enfriar, es absurdo. A los que está buscando devorar es a los cristianos. ¿A cuáles? A los que están vestidos con la coraza, a los que se han puesto el escudo, la espada, las espinilleras, a los que traen el casco, a los que están afiladas sus espadas y que saben defenderse. No, hermanos, a los que no sirven, no estudian, no oran, no meditan, no alaban. Porque esos están, hermanos, como el conejito en medio del verde pastizal y las águilas volando arriba. No hay dónde esconderse, no tienen con qué defenderse, porque no han querido ellos mismos poner atención a lo que se les ha enseñado. Segunda de Pedro, vamos a terminar este punto con ese pasaje. Segunda de Pedro 2:1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las... Perdón, estoy en primera, segunda. Ya. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los cuales habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice el Señor que ellos van a tener su justo castigo y que ya viene para ellos, pero dice que en mitad de eso muchos van a seguir sus disoluciones. Muchos de los que ya son pecadores, muchos de los que ya son hijos de la maldad, hijos de mentira, como dice el apóstol, no, hermanos, sino van a seguir muchos de los mismos cristianos, de los que sí creyeron en Cristo, de los que sí confesaron sus pecados, de los que sí escucharon la verdad y creyeron en ella, pero no se comprometieron con hacerla. Se quedaron, yo escuchaba alguna vez una predicación, no me acuerdo si era de Paul Washer, pero él decía que se quedaban a la puerta de la salvación, pero no andaban en el camino. Se metían por la puerta de la salvación, pero no seguían ese camino. Entonces esos hermanos, los que escuchan la palabra pero no la hacen, los que escuchan las predicaciones pero no se preguntan qué hacer con ellas, los que no están dispuestos a servir a su Señor, ellos son los que muy fácilmente van a caer en las falsas enseñanzas, porque es muy fácil caer en las falsas enseñanzas si uno no está alistado. Si uno no se ha preocupado por conocer la palabra, por ser edificado en la iglesia, si uno no se ha abrazado de la doctrina, entonces, hermanos, está a merced de cualquier falsa doctrina. Y no se engañen, porque las falsas doctrinas, hermanos, no son fáciles de ver. No son fáciles de distinguir. Por eso las iglesias que predican tales cosas están llenas de personas.
Y pocos son, hermanos, dice la palabra, los que de verdad encuentran el camino de salvación y se introducen en ella y andan en ese camino. Son pocos, porque es difícil. Porque es difícil, hermanos, ver la verdad y distinguirla de la mentira si uno no se prepara, si uno no estudia. Es fácil caer en la mentira. De hecho, la palabra que aquí el apóstol Pablo utiliza en Efesios, que dice que con astucia emplean las artimañas del error. La palabra que es artimañas en hebreo, perdón, en griego, es la palabra que significa treta. Y treta viene de la palabra que después se tradujo como dados, ¿sí? El juego de dados en el que uno apuesta a que salga cierto número es un juego viejísimo, antiquísimo, ¿sí? Entonces, es un juego que se utilizaba en los callejones para estafar a las personas, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla de que los falsos maestros emplean artimañas del error, Pablo tiene en su mente los que estafan en la calle con dados. Y yo no sé si ustedes han escuchado o visto eso en las películas, pero eran personas muy exitosas. Sabían engañar. De hecho, trucaban los dados para que después de varias tiradas tú cayeras siempre en la trampa. Ellos lo hacían inteligentemente. Y las personas incautas iban pasando por ahí, veían en eso una oportunidad de hacer dinero fácil. Entonces gastaban su dinero y después terminaban en la quiebra por estar jugando a los dados trucados. Las personas que lo hacían, hermanos, lo hacían conscientemente y estaban buscando el desapercibido que pasara por ahí inocente. Y es lo que Pablo está viendo en su cabeza cuando escribe esto. Que los falsos maestros son como el estafador que está esperando la oportunidad y que ha elaborado todo un plan y que tú estás yendo en esa dirección y no tienes idea de que vas a caer en la misma trampa que muchos otros han caído. Si nosotros no estamos dispuestos a aprender, dispuestos a servir, hermanos, entonces estamos caminando en el sentido de caer en el estafador, en el engaño, en la mentira, en la falsa doctrina. Y ya no solamente me refiero a los que la predican abiertamente, en la falsa doctrina, hermanos, que a veces nosotros mismos creemos. Ya di un buen ejemplo de eso. El pensar que yo no tengo que servir, el pensar que yo no tengo que aportar, que yo solo tengo que asistir un día y ese día llegar tarde, ya encima. Entonces, si nosotros pensamos que ese es el evangelio, entonces estamos cayendo en una treta, en una artimaña, en una trampa tendida para nosotros. Y fíjense qué terrible trampa: estar mal, pero pensar que estás bien. ¿Cuántos hemos vivido un cristianismo así por años? Pero pensábamos que estaba bien. Y todavía decíamos, ay, qué padre, no es el cristianismo. Y que todos me sirvan. Y estoy bien con Dios. No oro, no leo, no estudio, no medito en la palabra, no me preocupo por aprender, no me preocupo por prepararme, pero estoy bien con Dios porque un día lo acepté. Esa es la artimaña, pensar estar bien y estar totalmente equivocado. Vamos a avanzar en el libro de Efesios. Regresamos ahí a nuestra cita, Efesios 4. Dice: para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Aquí quiero hacer un breve paréntesis en que vean ustedes que dice el apóstol Pablo que siguiendo la verdad tiene una forma, una visión, una perspectiva al hacerlo. Aquel que busca la verdad tiene que hacerlo bajo el lente del amor. Porque así como está el extremo que no se preocupa por aprender, que no se preocupa por estudiar, por escudriñar las escrituras, por estudiar, por adoctrinarse, que no asiste a los estudios, que no recibe no estudia las meditaciones, no ayuna, no ora, no lee su palabra en la semana, está el otro extremo. El extremo que solo se preocupa por el estudio en bruto,
El estudio como conocimiento, como apelmazar un montón de masa de conocimiento, pero no hacerlo bajo la perspectiva del amor. El escritor del libro en el que estoy basando todos estos temas, Julio Benítez, él dice que, que el conocimiento sin amor, perdón, déjenme lo cito más fácilmente. Dice, el amor sin doctrina. El amor sin doctrina es perdición, pero la doctrina sin amor es rebeldía. Es decir, si uno solamente tiene amor, pero nunca tiene el conocimiento, si uno quiere que la iglesia sea solamente amarnos unos a otros, pero no hay doctrina, no hay conocimiento, no hay profundidad bíblica, dice el pastor Julio Benítez, eso es perdición. Porque amor sin doctrina, amor sin ley, es como rebeldía. Es perdición, porque no podemos nosotros solamente predicar el amor sin predicar la justicia, sin predicar las responsabilidades, los ministerios, sin predicar todo lo que tiene que ver con nuestro compromiso. Pero también dice que la doctrina sin amar es rebeldía, porque si solamente predicamos el puro conocimiento, pero no involucramos el amor a la iglesia, el servicio por los hermanos, el perdón, la misericordia, la compasión, entonces el puro conocimiento no sirve para nada. Es aprender lo teórico sin ejercerlo. Y por el otro lado sería solo ejercer sin teoría, ¿no? Cualquiera de los dos extremos es peligroso. Imagínense que ustedes van al médico y yo de hecho mientras leía esto me acordaba en la semana, brevemente lo cuento, en la semana mi prima Livni traía su ultrasonido. Estaba ella trabajando algo de eso y yo pensaba mientras leía esto en eso y yo decía en mi mente, pues es como cuando hacen un ultrasonido, ¿no? Imagínense que yo tengo la máquina y yo hago el ultrasonido, pero no lo sé interpretar. ¿De qué me sirve entonces? Si yo solamente lo tomo y yo lo pongo en los lugares adecuados, pero me sale una imagen ahí, yo no sé qué significa, ni sé qué estoy viendo, ¿de qué sirve? Pero por el otro lado, si yo sé interpretarlo, pero no lo tengo, si yo digo, yo sé mucho de ultrasonidos, pero ni tengo la máquina, ni tengo la imagen, pero yo sé mucho al respecto, ¿de qué le sirve al paciente eso? Imagínense ustedes, no llegan a la oficina del doctor, él les dice, necesitas un ultrasonido, te lo empieza a hacer y dice, no, pues no sé qué significa, pero son 3,500, ¿no? Son 5,000 pesos. No sé qué significa, en el libro decía que te lo tenía que hacer, ¿sabe? O el contrario, vas con el doctor y él te presume que sabe mucho de ultrasonidos, pero te dice, pues no tengo máquina ni te voy a hacer una orden, pero nomás para informarte que se hace, ¿no? Pues ninguna de las dos cosas sirve, ¿no? Serviría tener el ultrasonido y saberlo utilizar. Pues es lo mismo con el conocimiento. De nada sirve tener mucho conocimiento si no lo pongo por obra. ¿Y dónde lo pongo por obra? En la iglesia, en ese contexto. Pero si yo estoy en la iglesia y yo voy a la iglesia, pero nunca ejerzo el conocimiento que esa me da, pues es lo mismo. De nada sirve ninguna de las dos cosas. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿no? Si nosotros, hermanos, nos ponemos por obra, estamos unidos y trabajamos unos por otros, ponemos nuestros dones en acción en la iglesia, el Señor nos asegura una cosa, que si estamos bien concertados y cada miembro hace su parte, todos nosotros vamos a recibir el crecimiento. A final de cuentas es lo que todos queremos, crecer en la vida espiritual, no estancarnos, no quedarnos en donde mismo, no estar 30 años batallando con las mismas cosas, con los mismos problemas, teniendo las mismas ansiedades, las mismas preocupaciones, los mismos problemas y no sabiendo cómo librarnos de ellos. Tenemos que comenzar a trabajar como iglesia. Si no, hermanos, desde aquí se los puedo asegurar, hasta aquí llegamos y no vamos a avanzar más.
Y no importa si de repente conseguimos que venga el pastor Paul Washer o venga el que ustedes quieran, venga Miguel Núñez, venga Sugel y se haga pastor de esta iglesia y comience aquí un seminario reformado y comencemos a predicar las profundidades bíblicas. Si nosotros como miembros no comenzamos a trabajar para la iglesia, hasta aquí llegamos. Si no es que incluso retrocedemos. ¿Quieren que crezcamos como iglesia? No solo digo en números, sino espiritualmente. Quieren crecer personalmente. Quieren superar esos pecados que los han tenido tal vez por algún tiempo batallando, esas ansiedades, esas preocupaciones. Quieren vencer esos problemas en los que están. Entonces tenemos que comenzar a trabajar. Tenemos que comenzar a llenarnos todos de lodo. Tenemos que comenzar a estar sucios del trabajo. Dicen en las empresas, a sudar la camiseta, ¿no? Y de esa manera, dice el apóstol, entonces cuando todos los miembros hagan lo que les corresponde, dice, todas las coyunturas estén ayudándose mutuamente y cada uno haga según la actividad de cada miembro. Dice entonces, recibirán su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una oración.